Enero es un mes en el que muchas personas, que son autónomos, empresarios, profesionales, deben revisar sus cuentas y mantenerlas al día. Hay 4 modelos a los que se debe prestar atención, es decir, documentos que informan a Hacienda sobre nuestra actividad económica. Y son estos que van a ver. A muchos les va a sonar el modelo 130, que es el pago a cuenta del IRPF. Modelo 420, el pago del IJIC. El modelo 115, que son las retenciones de alquiler, y el modelo 111, que son las retenciones a empleados. Bueno, pues para entender estos datos, hoy vamos a conocer cómo se paga, qué deben pagar, por qué, y lo hacemos con Daniel González, que es asesor fiscal. Señor González, buenos días. Hola, buenos días, Canarias. Bueno, pues estamos con todos esos modelos sobre la mesa, me imagino, muchas personas que se dedican a la actividad empresarial y muchos autónomos, y los vamos analizando uno por uno. Comenzamos con esos pagos que tienen que hacer, pagos a cuenta del IRPF. ¿Eso de qué se trata? Sí, exacto. Mire, las personas ahora mismo, los autónomos que están en estimación directa simplificada, tienen que hacer el modelo 130. Como bien ha dicho usted, es un pago a cuenta del IRPF. ¿Y qué tenemos que pagar en él? Pues tenemos que coger a los ingresos que tenemos, descontar los gastos que hayamos tenido en la actividad y al resultado que reste, es decir, al beneficio que nos quede, tendremos que pagar un 20%. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y luego, respecto al modelo 420, ¿no? Estamos hablando del pago del IJIC. ¿Qué supone? Exacto. Sí, el IJIC. Dentro de todas las ventas que nosotros tenemos, se supone que normalmente está el 7%, porque es el tipo general, incluido del IJIC, ¿vale? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Siempre cuando termine tu día o tu mes, separa ese IJIC que has recaudado de los clientes, porque al final vas a tener lo que ingresar al gobierno de Canarias. Te podrás deducir también bastantes gastos que tienen IJIC, pero al final del trimestre pues tendrás que ver qué IJIC has repercutido a los clientes, qué IJIC te has soportado, y la diferencia es la que la tendrás que pagar trimestralmente. ¿Y esos gastos sin IJIC, por ejemplo? ¿Algunos ejemplos nos puedes dar? Vale, imagínese usted que va a la cafetería y dice, me tomo un café y me sale 1 euro. Dentro de ese euro está incluido un 7% de IJIC. Pues, ¿qué debería hacer el empresario? Pues al final del día, si ha hecho una caja de 500 euros, decir, vale, dentro de estos 500 euros, el 7% me corresponde IJIC, lo separo. Y cuando te llegue el trimestre, al final siempre te va a sobrar dinero. ¿Por qué? Porque también has tenido unos gastos con IJIC. Pero lo que no podemos hacer es contar con todo el dinero que nos queda al final limpio del mes, porque dentro de ahí hay impuestos a pagar. Sí, o sea que cuidado, ¿no? Cuidado con el dinero que nos vemos en la caja y saber que mes a mes hay que ir separándolo. Exacto, al igual que lo que comentó usted, el pago del IRPF es un adelanto. Después en renta realmente se regularizará y verá si realmente nos tocaba pagar ese 20%, a lo mejor un 25 o un 15. Si nos toca pagar menos de un 20, perfecto, porque Hacienda nos va a devolver dinero. Pero si el tipo impositivo que tenemos es mayor al 20%, pues tendremos que pagar más. Entonces, con los autónomos, sobre todo, porque en el caso de lo que estamos hablando, autónomos con 2, 3 empleados y pequeños negocios, claro, tienen que tener una previsión, porque no van a disponer a lo mejor de recursos administrativos propios en la empresa que les estén guiando normalmente, mensualmente, de todos los pagos que tienen que hacer. ¿Y qué pasa con el régimen del pequeño empresario, aquellos que no llegan a los 30.000 euros al año? Vale, pues en ese caso, esas personas no tienen que presentar el modelo 420, por lo que no tienen que ingresar IJIC. Entonces, lo único que tienen que presentar ahora en enero es el modelo 425, informando qué ingresos has tenido. Si sigues dentro de ese margen, es decir, de no facturar más de 30.000 euros al año, podrás seguir acogido al REPE. Y si no, pues ya tendrías que estar en el régimen general. Y muy importante aquí, los 30.000 euros es en el cómputo global, es decir, si un autónomo se da de alta en diciembre, sí, y en diciembre factura 5.000 euros, sí, el cómputo global en el año sería 60.000, entonces se sale del REPE, porque aunque no ha facturado 30.000 euros en el año, ha hecho en solo un mes 5.000, lo que supondría 60.000 en el año. Bueno, vemos que hay que tener muy en cuenta los números cuando seas autónomo, cuando sea una actividad empresarial o profesional. Y teníamos el gráfico, aquí estamos viendo los distintos modelos, lo estamos viendo, y vamos ahora con ese modelo 115, que son las retenciones de alquiler. Por ejemplo, esto si una persona tiene un local alquilado, ¿podría ser? Exacto, sí, por ejemplo, imagínense, bueno, nosotros mismos aquí en la oficina tenemos la oficina alquilada y el contrato establece que el precio bruto del alquiler son 1.000 euros.
Dentro de ese precio nosotros tenemos que descontar los impuestos, que sería un 19%. Entonces yo al propietario, en vez de pagarle 1.000 euros, le pago 810. Pero Sí. esos 190 euros que no le estoy pagando a él, lo tengo que tener en cuenta porque se los tengo que ingresar a Hacienda. También dinerito que hay que separar, ¿no, señor González? Exacto, siempre hay que separar dinero porque después mucha gente a veces paga el alquiler, no tiene en cuenta esas retenciones y cuando llega el trimestre no es lo mismo 190 que 570 euros, que son los 3 meses que tendríamos que pagar. Entonces, como siempre he dicho cuando he hablado con ustedes, previsión al ser autónomo, porque es lo más importante. Y el último modelo es el de retenciones a empleados, el modelo 111. ¿Qué se contempla en él? Exacto, aquí este ya es muy común para todos. Cuando todos nosotros hacemos la declaración de la renta, ¿verdad? Ya nos aparece como las percepciones que hemos tenido en nuestra empresa y te dicen incluso lo que te han retenido, lo que has aportado a la seguridad social. Pues esas retenciones que la empresa practica son las que tiene que pagar en tu nombre Hacienda. Es decir, a lo mejor un trabajador recibe 1.500 euros, pero su sueldo bruto realmente son 1.800. ¿Por qué? Porque esos 300 euros de diferencia, la empresa lo tiene que pagar a Hacienda en nombre del trabajador. Claro, que a veces vemos, por ejemplo, eso, que se gana 1.500 en mano, neto, que recibimos, pero Exacto. evidentemente ahí hay una seguridad social, un IRPF, una serie de impuestos que nuestro salario es muchísimo mayor de lo que luego nos llega, ¿no? Exacto, por eso al yo siempre bolsillo. les digo para consuelo de los empresarios, digo, mira, tenemos que pagar nosotros, pero los empleados también les quitan dinero Sí, y ellos no lo notan porque, claro, ya lo reciben mes a mes, pero claro que al empleado también le están quitando dinero a la administración porque al y final todos claro. contribuimos. Y para aclararnos un poco, porque metiéndonos un poco en este mundo, hablamos de modelos y luego de módulos. ¿Cuál es la diferencia? Vale, sí, el módulo, la diferencia que tiene es que, por ejemplo, como habíamos nombrado anteriormente, está el modelo 130 y el modelo 420 para los que están en estimación directa. Y esto es real, es decir, va a ir en función de lo que tú facturas. En cambio, el módulo lo que presentaría sería el modelo 131 y el modelo 421 y va a ir en función de unos datos que te pide Hacienda. Por ejemplo, lo más común para que la gente lo entienda, una peluquería, ¿qué te va a pedir? Pues bueno, ¿cuántos metros tienes? ¿Qué potencia contratada tienes de luz? ¿Qué personal tienes? Y cuando tú indiques esos datos, te va a decir lo que te sale a pagar. Ajá, Siempre vas a pagar lo mismo. de Esto tiene un acuerdo. beneficio para los que facturan mucho, pero para los que a lo mejor tienen pérdidas, aunque tengas pérdidas, tienes que pagar el módulo. Tienes que pagar lo mismo, ¿no? Una cantidad fija, Exacto. entonces. Entonces eso habría que pensárselo. Por cierto, aquellas personas, y aquí en Canarias son muchas las que tienen algún piso y algún apartamento en vivienda vacacional, ¿qué deben hacer? Aquí, mira, aquí es muy común, la verdad, sobre todo nosotros estamos en el sur de Gran Canaria y hay muchísima vivienda vacacional y entonces eso también conlleva una obligación, te tienes que dar de alta en el IJI y normalmente por una vivienda no vas a superar los 30.000 euros al año, pero cuando ya hay personas que tienen 2, 3 viviendas, es posible que sí. Entonces también tendrías que hacer el modelo 420 si superas los 30.000 euros y en el caso de no superar los 30.000 euros tienes que hacer el 425. Y aparte, todos esos datos de lo que la vivienda te ha proporcionado, tanto los ingresos como los gastos que has tenido, los tienen que incorporar después en la declaración de la renta. Está todo fiscalizado, señor González, estamos viendo, ¿no? Todo, sí, y muy importante, con la vivienda vacacional, hace años Hacienda creó el modelo 179. ¿Qué quiere decir esto? Que las plataformas que intervienen, es decir, todos los que conocemos, Booking, Airbnb y demás, van a informar a Hacienda de lo que cada vivienda está generando. Entonces, nuestra contabilidad tiene que cuadrar perfectamente. Así que Sí. en esa parte, advierto a la gente, estamos muy, muy controlados porque lo que quiere Hacienda al final es que esas viviendas vacacionales al final se estén declarando los ingresos que están teniendo. Sí, nada de picaresca. Y por último, estos días estamos oyendo hablar de la factura electrónica. ¿Cómo va a afectar esto a los autónomos? Sí, pues mire, esto yo pensaba que iba a ser más sencillo, la verdad, pero para mucha gente está suponiendo ahora un poco un dolor de cabeza. ¿Qué pasa? Mucha gente estaba acostumbrada a hacerte una factura en papel, en Word, en Excel, y ahora realmente van a tener que tener todos un programa que esté homologado por la administración para que al final los datos sean inalterables. ¿Por qué pasa esto? Por la picaresca que ha habido siempre en España, es decir, nosotros vamos a un restaurante, a lo mejor,
y la cena nos sale 100 euros, la pagamos en efectivo y después cuando van a la caja la cambian y ponen que la cena en vez de 100 euros fueron 50 euros. Ah, vale. Entonces, ¿qué quiere Hacienda? De que no podamos rectificar estas cosas y que si hay Claro. un error, se especifique para que al final los ingresos se declaren. Y al final, por los pecadores pagamos también los que no lo somos, Sí. porque aunque muchos queramos hacer las cosas bien, por los que los han hecho mal, pues ahora vamos a estar muchísimo más fiscalizados todos. Daniel González, como siempre, ya va a ser nuestro asesor fiscal de cabecera, ¿eh? Muchísimas gracias Cuando por quiera. explicarnos los retos a los que se enfrentan en estos meses pues aquellas personas que se dedican a una actividad empresarial y a los profesionales. Gracias por atendernos en Buenos Días, Una Canarias. última nota, Pilar, si me permite. Sí, por supuesto. Mira, a los autónomos siempre les digo, cuando eres autónomo, uno tiene que estar a su actividad. Por ejemplo, el que es mecánico tiene que saber arreglar coches, el que es peluquero tiene que saber arreglarte y dejarte guapo o guapa. Pero, ¿qué pasa? Tienes que estar pendiente de tu negocio. Entonces, exige al asesor, ¿vale? Que te informe de tus obligaciones, que te informe por qué tienes que pagar las cosas y de cómo va tu resultado, porque al final no puedes estar en todo y necesitas a alguien que te guíe, pero que te ayude de verdad. Claro, Así que exijan al asesor. que no haya luego sustos y sorpresas. Daniel González, muchísimas gracias por Exacto. atendernos. Gracias. Buenos días. Buen día. Bueno, vamos.